Bien, hoy vamos a ver un ejemplo, bueno, varios de hecho, que tienen que ver con la electrodinámica. Recuerden que ese es el tema que estuvimos viendo el día de ayer. Y aquí nos dice, determina la resistencia de un alambre de cobre cuya longitud es de 50 metros y de sección transversal es de 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Recuerden que si nos está diciendo resistencia es esta fuerza, ¿no? Como la ilustración que tenemos aquí, que va a hacer que no pase tan fácilmente lo que es la electricidad. Bien, nosotros tenemos aquí como dato L, recuerden que es mi longitud, es de 50 metros. A es mi área, lo que es la parte transversal, es de 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. P, recuerden que esa ya está dada, va a ser mi resistibilidad del cobre. Sí, desde el cobre es de 1.72 por 10 a la menos 6 ohm metros. Y me pide acá sacar mi resistencia, ¿ok? La resistencia es igual a mi resistibilidad por mi longitud sobre mi área. La resistencia va a ser igual a 1.72 por 10 a la menos 8 ohm metro, que multiplica a mi longitud que es de 50. Estos dos, al multiplicarse, se van a dividir por mi área que es de 8.10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí eliminamos metros, metros solamente me va a quedar ohm y entonces mi resistencia es de 1075 ohm. ¿Ok? ¿Dudas con ese ejercicio? Digo, con ese ejemplo. No, No, ok, continuamos entonces con este. Determina el valor de la resistencia del ejemplo 1. Ok, necesito sacar mi valor de la resistencia. Ok, cuando permanece a una temperatura de 48 grados. Yo ya tengo acá este dato, necesito ahora sacarlo dependiendo de la temperatura, que en este caso son 40 grados. ¿Qué datos tengo? Mi, mi resistencia inicial es esta, que es de 0.1075 ohm. Mi temperatura es de 40 grados y recuerden aquí que este era mi coeficiente, este ya está dado, es de 0.00393 grados centígrados menos 1. Ok. Mi incógnita, ¿cuál es? Tengo que sacar mi resistencia final, podría decirse, bueno, dependiendo de la temperatura, en este caso la resistencia a temperatura de 40 grados. ¿Qué fórmula tengo? RT va a ser igual a resistencia inicial que multiplica a 1 más mi coeficiente por mi temperatura. Entonces yo sustituyo la resistencia de la, a la temperatura de 40 grados va a ser igual a mi resistencia inicial, que es de 0.1075 ohm, que multiplica a 1 más el coeficiente, que en este caso es de 0.00393 grados centígrados menos 1, que multiplica este a los 40 grados centígrados. Entonces, aquí este va a multiplicar a este y se le va a sumar este. Y después esto de acá se va a multiplicar con este que está aquí afuera. Quiere decir que mi resistencia a 40 grados centígrados va a ser de 0.1243 ohm. ¿Dudas con ese? no, Bien, solamente es importante que ustedes recuerden, si nosotros sacamos mal este proceso, obviamente este va a estar incorrecto. Y datos, este ya está dado, este ya no los dan, acuérdense que lo tenemos aquí justamente y es este de acá, ¿ok? Para que ustedes se acuerden. Muy bien, vamos a continuar. Debido a las características que presenta la resistencia eléctrica, se ha dado mucha utilidad principalmente en artículos domésticos, como se puede apreciar a continuación. ¿Cuáles son? Estos trabajan a través de resistencia, aplicaciones de las resistencias eléctricas. Esta, por ejemplo, es un calentador eléctrico. Es como si fuera el calentador de las estufas, pero este solamente tiene una sola parrillita. Entonces, para eso sirve. Las resistencias de los focos también. También las planchas tienen unas resistencias que se calientan como a la par, viene así como varios espirales pegaditos, y eso es lo que hace que se caliente por completo. Y bueno, aquí tenemos, ¿sabías que en 1878 Thomas Alva Edison construyó la primera lámpara incandescente con filamentos de bambú carbonizado? Y eso fue algo nuevo, es algo innovador. Vamos a pasar ahora a lo que es la ley de Ohm. Si ustedes recuerdan, ya vimos la ley de Coulomb,
En este caso vamos a ver la ley de Ohm y esto es importante que ustedes vayan tomando nota porque son leyes que ustedes van a tener que estar trabajando dentro de su producto integrador que es la historieta. Y nos dice, la ley de Ohm fue postulada por el físico alemán Georg Ohm, quien vivió de 1787 a 1854, quien descubrió en 1827 que había una relación simple entre la diferencia de potencial, la resistencia eléctrica y la cantidad de corriente eléctrica. O sea, varios elementos están involucrados en esto. Y nos dice, la ley de Ohm, la intensidad de la corriente eléctrica transportada por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus terminales e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. ¿Cómo se expresa esto? Aquí nos dice, la intensidad de corriente va a ser igual a esta V, que es el diferencial de potencial o voltaje sobre la resistencia. Y la resistencia va a ser igual a mi voltaje sobre mi intensidad. Y aquí lo tenemos tal cual. V, estas V que están aquí, van a significar que es el diferencial de potencial o voltaje entre los extremos del conductor. Estos se miden en volt, ¿ok? Que son nuestros voltios. Después tengo R, que está aquí y que se encuentra aquí. Es la resistencia eléctrica del conductor, que se mide en ohm. Y después tengo I, que se encuentra aquí, que se encuentra de este lado también, son la intensidad de la corriente eléctrica a lo largo del conductor. Estos dos se van a medir en amperes. La resistencia eléctrica en un circuito se representa gráficamente por un alambre delgado en forma de zigzag. Nosotros lo podemos ver de esta manera. La resistencia se encuentra así, ¿ok? Pero en un símbolo se va a ver de esta manera. Eso es la resistencia. Y aquí tenemos ejemplo de este tema. Determina la intensidad de la corriente eléctrica a través de una corriente eléctrica de 50 ohm al aplicarle un diferencial de potencia de 100 voltios. ¿Qué datos tengo? Tengo resistencia igual a 50 ohm y mi voltio son 100 voltios. La incógnita, ¿cuál es? La intensidad. Si ustedes recuerdan, aquí tengo intensidad. La puedo obtener a través de dividir los voltios sobre mi resistencia. Y eso es lo que voy a hacer. Mi fórmula es intensidad igual a voltios sobre la resistencia. ¿Cómo voy a sustituir? Bueno, intensidad va a ser igual a, de voltios tengo 100, sobre mi resistencia que son 50 ohm. Yo divido 100 entre 50 y me da de intensidad 2 amperes. Esa es la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Dudas con ese? No. Ok, perfecto. Continuamos entonces con el siguiente ejemplo. Nos dice, calcula la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 20 ohm y por ella fluyen 12 amperes. Ahora, ¿qué tengo que sacar? Mi voltaje, lo que es la diferencia de potencial. Bien, tengo aquí entonces como datos, mi resistencia es de 20 ohm, mi intensidad es de 12 amperes. La incógnita que tengo yo aquí es, bueno, aquí hubo un error, es la del voltio, ¿sale? Entonces, mi fórmula es voltio igual a resistencia por intensidad. ¿Cómo la obtuve? Recuerden que yo en esta fórmula la puedo obtener. Si de este lado está multiplicando, va a pasar aquí dividiendo y esta, si estaba multiplicando, va a pasar dividiendo y viceversa. Ok, entonces yo voy a obtener esta fórmula y voy a sustituir. Tengo voltio es igual a 20 ohm, que es la de mi resistencia, por mi intensidad, que son 12 amperes. Multiplico 20 por 12, me da un total de 240 voltios. La diferencia de potencial es de 240 voltios. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? No. No, ok, perfecto. Entonces continuamos con esta parte. La potencia eléctrica. La potencia eléctrica mide la cantidad de energía eléctrica que un receptor consume en un tiempo dado. La expresión que se utiliza para el cálculo de la potencia es
potencia igual a voltaje por mi intensidad, donde P, esta que está aquí es potencia, se mide en watt, V, que es el voltaje, se mide en voltios, y la intensidad de corriente se mide en amperes. Y tengo aquí un ejemplo. Determina la potencia de un calefactor eléctrico cuyo voltaje es de 120 voltios y la intensidad de la corriente eléctrica es de 3 amperes. Entonces, ¿qué datos tengo? Voltios es igual a 120, mi intensidad es de 3 amperes, mi incógnita es mi potencia. Yo obtengo esta fórmula, potencia es igual a voltios por intensidad, y voy a sustituir, potencia es igual de voltios, yo tengo 120, van a multiplicar a 3, que están aquí 3 amperes, que son mi intensidad, 120 por 3 me da un total de 360, que es mi potencia es de 360 watts. ¿Hay dudas? ¿No? Ok, bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Voy a detener la